Bienvenidas y bienvenidos a este espacio donde la magia y la creatividad se encuentran. Aquí exploraremos el arte de conectar con la escritura, los símbolos, los planetas y las cartas de tarot, entre otras cosas. Estas serán llaves para abrir puertas internas, despertar la imaginación y nutrir el alma. Subí el volumen, abrí tu mente y acompáñanos en este viaje de magia y creatividad. ¿De qué vamos a hablar hoy, Vero? Bueno, hoy queremos que la inspiración venga de un libro que se ha convertido como en el faro creativo de muchas personas. Libera tu magia, de Elizabeth Gilbert. Me encanta ese libro. Es un texto que no solo habla de creatividad, sino de cómo hacerle lugar a la inspiración, al juego y a la confianza de que podemos ser capaces de crear. Sí. Hoy queremos compartir con ustedes las impresiones que nos dejó leer ese libro, las ideas, ¿no? Las ganas que nos despertó y algunas claves prácticas, algunos tips para que también puedan ustedes encenderse con ese libro y lo puedan usar en su creatividad cotidiana. Sí. Amé lo que cuenta en el libro, te digo, amé. Bueno, a mí me gustaría que nos cuentes un poco esa historia que ella narra en el libro, que como que nos despertó la curiosidad. Sí, porque aparte como te rompe la cabeza pensar que las cosas pueden ser así. Bueno, así como contarle a nuestros oyentes que capaz que no lo leyeron. No, tal cual. Bueno, esta es la mujer del mismo libro Comer, Rezar y Amar. El de la película. El de la película, para los que no saben, es la misma autora. Ella cuenta que el mismo señor con el que ella se casa, de Comer, Rezar y Amar, su novio que tenía el marido que tenía en ese momento, le cuenta toda una historia que había pasado en Brasil. Entonces, bueno, le cuenta toda una historia que querían hacer una autopista en el medio del Amazonas y, bueno, le erran en la época, entonces empiezan las épocas de lluvia y a los meses, pasan un montón de meses hasta que pueden retomar el trabajo. Cuando van a retomar el trabajo, las máquinas habían desaparecido. Imagínate esas máquinas gigantes que uno ve cuando están haciendo caminos. Sí. Desaparecido literalmente, como si la tierra se hubiera tragado una locura. todo, ¿viste? Las aplanadoras, los bulldozers, las excavadoras. Sí, Una locura. Entonces ella en ese momento que él le cuenta esa historia, ella se le enciende una lamparita, pero se le enciende algo que empieza a darse cuenta que eso es una historia alucinante para hacer una novela. Bueno, cuestión que se pone a estudiar, se pone a investigar todo de la época que él le cuenta, de qué había pasado, cómo era, todo, y empieza a hacer todo recaba información, como hacen todos los escritores, y empieza a guardar todo para empezar a escribir la novela. Le dan nombre a la protagonista, empieza a decir, bueno, cómo van a ser los hechos, va a haber una persona que vive en Estados Unidos y que viaja a Brasil y que esto y que el otro, bueno, le da todo un formato. En el medio, al marido lo deportan de Estados Unidos, le dicen que no puede volver a entrar porque no tenía la visa, no tenía los papeles, qué sé yo, así que se tienen que mudar a Europa. Entonces ella deja todo en la casa, todo como lo tenía, deja todo el tema del libro y se dedica a ver, a hacer otras cosas. Sí, a ponerse con la mudanza seguramente, con toda la cosa práctica y mundana, digamos. Y porque además no tenía como el tiempo para sentarse a escribir por todas las cosas que venían sucediendo. Entonces, viste, que nos pasa a veces que vamos dejando las cosas para otro momento porque en ese momento no tenemos la cabeza. Sí, que hasta a veces pasa también que surge otra idea de repente y empezaste con otra cosa y te olvidaste y dejaste esta y decís, para más adelante. Tal cual. Cuestión que pasan como 2 años y ella tenía todo el tiempo esa idea rondándole todo el tiempo, pero poco a poco se le había ido como yendo, ¿viste? Como que poco a poco se le había ido yendo. Cuando vuelven, logran arreglar todos los papeles, vuelven a Estados Unidos, ella intenta agarrar toda esta información que ella había recabado para sentarse a escribir el libro y no le salía nada. Ay, no. No le salía nada, ¿viste? Y era como, bloqueo total. Sí, bloqueada. Pero como todos los escritores saben que puede ser un momento, una cosa, como que ella estaba ahí todavía el con bloqueo esa del idea. escritor. La invitan a ir a un congreso, a un encuentro de escritores, no sé qué cosa es.
Y ahí conoce a una persona, conoce a otra escritora que vivía en otra parte de Estados Unidos totalmente lejos. Sí. Se saludan, se hacen medio amigas, ¿viste? Como que se caen muy bien, entonces empiezan a mandarse mails y cosas, cada una cuando después vuelven para su ciudad de origen, empiezan a darse así, a hacerse mails y qué sé yo. Pasan meses y un día esta otra mujer le dice, no, estoy escribiendo un libro. Ay, le dice, qué bueno, contame de qué va, y le cuenta la misma historia que ella estaba escribiendo. Exactamente la misma. Increíble. No, increíble. Pero misma niveles, vivían la mujer hacía esto, tenía un jefe que hacía aquello, tenía que viajar a Brasil. Y era como exacta. Obviamente, Elizabeth Gilbert le pregunta, ¿de dónde sacaste esa idea? No, le dice, se me ocurrió cuando nos encontramos en ese congreso que nos presentaron, y a partir de ahí yo empecé a tener como esa idea y esa historia se me empezó a venir a la cabeza y la fui armando y bueno, ya lo tengo casi escrito el libro. Y Elizabeth Gilbert tiene una teoría, porque obviamente nadie le había robado a ella nada, claro, no es que nadie sabía de encontró un cuaderno con sus investigaciones, sus notas. Nada, ella tenía todas sus cosas guardadas y nunca había hablado con nadie de esta idea para escribir el libro, no es que ella ya lo había charlado con alguien, nada. Entonces Elizabeth Gilbert ahí empieza a hacer empieza a tener como esta teoría de que las ideas nos llegan, nos rondan, y si nosotros no le damos el espacio para que aparezcan, simplemente se van con alguien más. Ay, da hasta miedo. Tal cual. Yo ahora voy a leer un pedacito de lo que ella pone en el libro, porque creo que esto sirve para todo, no solamente para un escritor, sino para que a veces tenemos ideas de otras cosas y no las hacemos. Sí, obvio. De un negocio y después lo ves puesto por otra persona. Y te crees si muy es físico y si es, no sé, digital. Tal cual. Y después decís, ¿por qué yo no lo hice? Sí. Yo sabía que esto era bueno. Sí. Y aparte no se pensaba, mientras ibas contando esta historia, lo del bloqueo, que ella tuvo cuando se sentó a escribir la historia. Claro, porque ya la idea, pienso ahora ya que ya la idea estaba en otra cabeza. Claro, ya la idea había empezado materializando, capaz que ya la estaba escribiendo la otra escritora, entonces a ella no. Según Gilbert, muy mágico, según ¿no? Gilbert dice que la idea se le pasa de ella a la otra escritora cuando se conocen, cuando se saludan. ¿Viste? Pero como que ya la idea así es como no muy sé, mágico. Me encanta, es como magia. Sí, por eso ella dice como que la idea ya estaba harta de que ella no le diera bola. Claro. Y entonces ya, bueno, no, como que no le hacía caso cuando ella se quiere sentar a escribir y cuando conoce a la otra, la idea salta de una persona a la otra y chau. Es como si fuera una entidad, me imagino como que la idea es un bichito que salta. Sí, es re loco. Exacto, exactamente. Ahí, vamos al relato. Creo que el proceso creativo es mágico y también es magia. Porque así es como para mí funciona la creatividad. Creo que nuestro planeta está habitado no solo por animales, plantas, bacterias y virus, sino también por ideas. Las ideas son una forma de vida incorpórea energética. Son algo completamente independiente de nosotros, pero son capaces de interactuar con nosotros, si bien de maneras extrañas. Las ideas no tienen forma material, pero es como si tuvieran conciencia y, por supuesto, tienen voluntad. A las ideas las mueve un único impulso: manifestarse en el mundo real. Y la única manera en que puede manifestarse una idea es mediante la colaboración con un socio humano. Hace falta un esfuerzo humano para que una idea salga del éter y entre en la esfera de lo real. Por tanto, las ideas se pasan la eternidad girando a nuestro alrededor, buscando socios humanos, obviamente, disponibles y que estén dispuestos. Y acá hablamos de ideas de todo tipo, ideas artísticas, científicas, industriales, comerciales, éticas, religiosas, políticas, o sea, puede ser todo tipo de ideas.
Porque cuando una idea cree que ha encontrado a alguien, por ejemplo, a vos que nos estás escuchando, que sos capaz de traerla al mundo, te visitará. Tratará de llamar tu atención y la mayoría de las veces no te vas a dar ni cuenta. Esto se debe probablemente a que a veces estás demasiado absorto o absorta en tus problemas, en tus cosas cotidianas, en tus angustias o preocupaciones, inseguridades, obligaciones, lo que sea, como para estar receptivo a la inspiración. Por eso este podcast no tiene necesita un poco de volver a despertar esta inspiración y esta cosa de la magia. Sí, eso. Puede que la señal te pase inadvertida porque estás viendo la tele, porque estás comprando tus cosas de todos los días en el almacén, o estás regodeándote en tus fracasos, en tus errores, siempre estoy ocupado, yo no puedo, a mí nunca se me da, ¿viste? Como esas cosas que tenemos la costumbre de repetir. Entonces la idea va a intentar que le hagas caso. Al principio, durante unos instantes, tal vez algunas veces son meses que te insiste la idea, e incluso hasta podría llegar a ser algunos años. Pero cuando se da cuenta de que ignoras su mensaje sistemáticamente, se va con otra persona. Es tremendo. Pero en ocasiones, muy pocas, aunque maravillosas, estás lo bastante receptiva o receptivo y relajado como para que llegue algo. El momento. Ay, Dios, sí. Es posible que tus defensas bajen, que los miedos se apacigüen, que estés tranquilo o tranquila. Y entonces la magia puede entrar. Que es un poco lo que se propone, ¿no? Desde la espiritualidad que estamos teniendo en este momento en las redes. La idea, cuando detecta tu receptividad, empieza a actuar. Te puede enviar señales universales de inspiración, tanto físicas como emocionales. ¿Viste? Cuando escuchás algo que te inspira y te da escalofrío y te hace cosita, cosquilla en la... Sí, cosquilla en la panza, ¿viste? Como que, ¡ay, qué sensación! Como lindo. El enamoramiento. El enamoramiento, igual, tal cual. Es esa sensación. La idea hará que se crucen en tu camino coincidencias y presagios para mantener vivo el interés. Entonces es como... Sí, cuando lo ves en todas partes. Tal cual, es como no podés seguir negándolo. Sí. Es así. Así que empezás a percibir todo tipo de señales que te orientan hacia esa idea. Todo lo que ves, todo lo que tocas te recuerda a la idea. La idea te despierta de noche, estás durmiendo, te despierta en plena noche, no puedes dejar de pensar en eso, se te ocurren cosas sobre esa idea. Te distrae de tu rutina diaria, estás investigando en las redes o en internet. La idea no te deja tranquilo hasta que no tenga toda tu atención. Y entonces es el momento de como que te dice, bueno, a ver, ¿querés trabajar conmigo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar en ese punto si yo digo que no? ¿Qué pasa? Sí, bueno, puedo decir que no como puedo decir que sí. Exacto, pero por eso, si digo que no, ¿qué hace la idea? Y si digo que no, chao, se va la idea. Con otra persona. Ya está. ¿Y qué pasa? ¿A dónde lo vemos? En otra persona, en otro libro, en otro negocio. Sí. Que decís, este es el negocio que yo había pensado. Exacto. Es tremendo. O alguien se puso o escribió la canción que yo tenía pensada. O alguien hizo la taza que yo quería hacer, o alguien decoró como yo había pensado. Exacto. ¿Y si decimos que sí? Y si digo que sí, es el momento de entrar a la acción. Sí. De sentar la cola si es que tengo que escribir esa novela, o de poner manos a la acción si es un negocio, un proyecto. Hay que trabajar. Sí. Porque la idea sola no se va a materializar. No. A partir de ahí es como que la idea te dice, yo te voy a guiar, yo te voy a inspirar, yo te voy a ayudar, te voy a acompañar, pero vos tenés que poner como tu porcentaje de esta sociedad.
Me da un poco de gracia porque también es como en ese momento que la idea pregunta, como lo cuenta acá Gilbert, es también como no sé, que te proponen, ¿querés ser mi novia? Claro. ¿Viste? Porque es una de esas cosas, ¿no? Como una sociedad. Sí. ¿Querés trabajar conmigo? Sí. Bueno, entonces es 50 y 50. Sí, en el anterior podcast, ¿te acordás que hablábamos del loco y del mago? Sí. Y es como un poco eso, me parece que es como, bueno, yo te propongo esto y uno se larga, Sí. ahí decís, bueno, sí, ¿me comprometo con esto o no me comprometo? Claro. Y en las películas de los héroes siempre vemos que es como que una vez que se les ocurre, el llamado a la acción. Exacto. Cuando vino, ves que ya no pueden evitarlo. No lo pueden evitar. Es como que te arrastra y te lleva y querés y querés y querés y querés hacerlo. Sí. Bueno, ¿cuáles son las dos premisas que entonces podemos sacar como más concluyentemente de este libro que le estamos proponiendo a ustedes que lo usen como inspiración? Sí. Bueno, para mí hay dos premisas sencillas y más poderosas acá. La primera es que todas las personas somos creativas. Por naturaleza. Sí, a cualquiera se nos puede venir esta idea, ¿no? Sí. Que quiere trabajar con nosotros. Y la segunda, que se deriva bastante de esto, es que las ideas nos rondan, nos persiguen, para que las llevemos a la práctica. Sí. Para que las bajemos a la realidad y que si no le hacemos caso, se van a ir en busca de otra persona. Ay, Dios, sí. ¿No? Lo que estamos diciendo. Sí, alguien que las lleve a cabo, que las plasme. Me imagino que te habrá pasado, a mí me ha pasado un par de veces de idear cosas, de pensar cosas y por alguna razón, no sé, no creer en mí o no tener el dinero y después ver que alguien, entre comillas, me había robado la idea. Qué feo. ¿Viste? Como, bueno, no sé, capaz que en algunos otros casos no me la robaron, pero sí decir, yo sabía que eso iba a ser un negocio. ¿Por qué? ¿Por qué no me puse a hacerlo? Sí. Sí, es horrible. Es horrible. Pero bueno, momento, por eso estamos ahora hablando pero la idea es que cuando hacerle caso. Claro, cuando llega esa idea, cuando llega ese momento de inspiración, hacerle caso. Total. Porque quizás los medios aparecen. Total, es que para mí Como siempre... no abandonar, digamos. Si eso realmente nos enamora, nos apasiona esa idea que aparece, bueno, hacer ese trato con ella y buscar los medios de poder llevarla a cabo. Sí, aunque empieces con cosas chiquitas, Sí, no importa, sí. pero viste, buscar quién apoya esa idea, quién te ayuda. Buscar otros socios humanos. Sí, y que confíen en vos y decir, Sí. bueno, yo creo en mí, o alguien que me diga, yo creo en vos, entonces me animo solamente porque tengo a alguien que cree en mí. Sí, tal cual. Entonces, también otra cosa que derivamos de esto es que la creatividad no es un don exclusivo ni de artistas ni de No, genios, tal cual. sino que es una forma de vivir más plena, curiosa y conectada. Sí. ¿Y qué es lo que venimos hablando y es la premisa también de este podcast? Bueno, dejar de lado el miedo. Principal. Esto es clave. ¿Ves? Un poco lo que venimos hablando nosotros, ¿no? La solemnidad que hay en torno a crear, como hay el creativo. El genio creador de los románticos, allá en la torre. Incluso hoy en las empresas, como, no, eso es del creativo. Pero ¿por qué? Las otras personas no son creativas. Claro, sí. Ni para vestirse, ni para implementar algo en su casa, ¿viste? Como los argentinos somos muy creativos. Muy. Por eso se nos conoce en muchas partes del mundo porque lo atamos con el hambre y tenemos una creatividad para resolver cosas. Y estaría bueno también apropiarnos de eso, ¿no? Porque del vacío sale la creatividad. Sí. Así que yo lo que creo que una de las cosas es reemplazar estas actitudes de miedo, de no puedo, por juegos, por esas expresiones de lo lúdico, ¿no? De estar explorando, me abro, pruebo, ver cómo me siento. Sí, porque sacarle también esa solemnidad del genio creador. Tal cual. Y ahí, liberar. Claro,
Obvio que alguien que estudió pintura va a pintar mejor que yo 1000 veces, o va a tener más conciencia de lo que está Sí, porque haciendo, y de los quizás, colores. claro, Pero no eso sé no me tiene que impedir hacerlo. Es que no sé si es por mejor, sino porque tiene una técnica aprendida. Exacto. Que le permite llevar mejor a cabo esa idea. Y práctica. Y práctica. Y práctica. Yo tengo acá en casa muchos cuadros colgados en las paredes, y la mayoría los he pintado yo. Ay, qué lindo. Y mucha gente, viste, me pregunta, y yo lo hago porque de guapa, Sí. ¿no? Como de atrevida, no porque tenga una rep técnica. A veces digo, bueno, cuando tenga más tiempo me voy a dedicar a Sí, ir porque es precioso. a aprender un poco más. Pero no por eso dejo de pintar, y no por eso no hay dejo que dejar de hacerlo. Y después cuando se pueda, se aprende esa técnica. Total. Porque siempre viene bien, porque siempre Sí. ayuda. La técnica es como el canal para dejar el mensaje, Tal digamos, cual. ¿no? Sí, pero esto pasa también si yo cocino, y cocino todos los días y implemento cosas nuevas y soy medio creativo. Puedo darme cuenta que tengo esa capacidad. Claro que y sí. a veces son los mismos fideitos, que le agrego unas verduritas, una salsa, un poquito de carne, un poquito de pollo, un poquito de, qué sé yo, de especias, y voy siendo creativo para que mis hijos coman Sí. aquellas cosas que tal vez no les gustan, y voy generando esas cosas, y me tengo que felicitar también por las Obvio. pequeñas cosas, porque Obvio las que pequeñas sí. cosas después te llevan a las grandes cosas. Sí. Donde me doy cuenta que sí, me inspira. Puedo ver un video de una cocinera o de un cocinero, o de un escritor, o un video de un artista que me inspire, y yo después hacer lo mío, que aunque no sea igual, pero bueno, está hecho por mis manos. Y va a tener su magia. Va a tener su magia totalmente. Así que bueno, tenemos que permitir que las ideas, o estas musas inspiradoras, como también nos gusta decirlo, porque es como decían los antiguos, las musas inspiradoras, sí. nos vayan mostrando el camino, ¿sí? Y nos den como herramientas para poder llevar a cabo esto, porque eso es lo importante. Así que en ese sentido el libro nos va recordando estas cosas. La creatividad no tiene que ser para salvar el mundo, Claro. ni para resolver los problemas de la humanidad, simplemente Sí, ni para hacer la obra ganadora del premio Nobel. del Pulitzer, sí, Claro, de no. lo que sea. Simplemente nos tiene que dar alegría, nos tiene que traer compañía y una forma de conexión con nosotras mismas. Entonces, si después ganamos el premio Nobel o el Pulitzer, Hermoso. pero que sea como un resultado después, no como algo que está pensado. Total. Porque bueno, a veces es como que el miedo de no ser perfectos, o sea, de hacer las cosas bien, convive con esa creatividad. Sí. Y eso es como un problema. Sí. Entonces hay que tratar de que ese miedo no tome el control para que no nos frene. A veces creo que es inevitable, pero tenemos que hacerlo consciente para que no suceda. Sí. La inspiración es una energía viva. Es como que Gilbert nos habla de que las ideas como entidades buscan a quien las lleve a la acción. Sí, total. A Como quien las musas. Sí, las materialice. Así que cuando hacemos ese contrato con la idea tenemos que ser disciplinados. No nos va a quedar otra. Más allá de la inspiración, tenemos que tener constancia Total. y el permiso de seguir esta curiosidad. Sí. Bueno, ¿te acordás que Picasso decía que la inspiración te tiene que encontrar trabajando? Exacto. ¿No? Como sentarte todos los días a, Exacto. no sé, a escribir ese proyecto que querés, ese negocio, cómo lo harías, dónde lo harías, cuánto dinero necesitas, qué comprarías, Sí. quiénes podrían llegar a ser tus inversores, o las personas, a dónde comprarías. ¿Comprarías en China? ¿Comprarías en Estados Unidos? ¿Comprarías en México? ¿Dónde comprarías los insumos? Como bajarlo Sí. al papel. Sí, totalmente. Pero también crear, Sí, desde el juego, sí. no mí. desde la exigencia, No. sino desde la ligereza, como un acto de libertad. Sí, totalmente. Bueno, vamos a darles algunos tips que están inspirados en el libro, como para que, si les sirve, los pongan en práctica Sí. para cosas diarias. Sí, como unos Sí. consejitos. El primero sería hacerle lugar a la curiosidad cada día. ¿Qué cosas me llaman la atención? ¿Qué me da curiosidad?
y preguntarnos qué me despierta interés hoy. O sea, Está bueno eso. Claro, ¿viste? Puede ser desde algo de la moda hasta cómo funciona, no sé, un artefacto. Sí, o algo que viste, le escuchaste en la radio, Exacto, en que sea Spotify, algo insignificante, una lo viste pista en las redes insignificante. y dijiste, uy, sí, totalmente. Y crear sin esperar aprobación. Bien. Lo importante no es que guste, sino que disfrutemos del proceso. Exacto, sí, disfrutarlo, total. También ser amables con los miedos que nos aparecen, o sea, no darnos con un caño es clave, Sí. porque muchas veces los miedos están ahí como para protegernos. Siempre el miedo a algo te dice, ojo, que podés ponerte en peligro, pero hay cosas, una cosa es que te dé miedo meterte al mar con una ola que te puede ahogar, y otra cosa es tener miedo a escribir o Sí. tener miedo a pintar, como Sí. ahí no te vas a poner en riesgo tu vida. No. Porque ahí juega también la vergüenza. Y aparte, Claro. uno puede escribir una novela y no está obligado a publicarla. Exacto, tal Entonces cual, escribila. sí. Si después la corregís, te gustó y te parece que es ¿Que viable, sirve? la publicás. Claro, pero como la Pero historia de el tu comienzo, familia podés claro, escribir como pero- novela. Y sí, pero el comienzo no tiene por qué ya estar pensando en En que el va a ser un otro. éxito, sí. Claro, o en la mirada del otro. Hay que sacarse ese prejuicio. Yo a una clienta me acuerdo que un día le dije que escribiera todas las historias de su familia para que le quedaran a sus hijos. Ay, Porque qué ella lindo, siempre, está ¿viste? buenísimo, decía. Y sí. digo, a veces podemos hacer eso y tener un Sí. montón de cuadernos escritos con historias de nuestra familia que el día de mañana nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros Sí, me bisnietos encanta. puedan leer, como nosotros hoy cuando leemos cartas antiguas y decís, Ay, es re wow, lindo, ¿no? Mirá sí. cómo se escribían, mirá lo que contaban, Sí, mirá lo que me les encanta. pasaba. Eso también es interesante. Pero lo importante es esto, no dejar que los miedos tomen el mando. No. ¿No? Como no. Así Y hacerlo. Simplemente sentarse y hacerlo. Mejor ¿Por qué? hecho, Exacto. mejor hecho que perfecto. Exactamente, sí, señora. Así que bueno, agárrenle lápiz y papel, escríbanle, si ven que están trabados, escriban. Agarro un papelito, un lápiz y le digo al miedo que sea, o a la inseguridad, o a la voz esa en mi cabeza Sí. de mi madre, mi padre, mi abuelo, mi tío, mi primo, mi amiga, mi ex, que me decían, vos no vas a poder, bueno, Y ¿sabes qué? el síndrome del impostor, que también cual. se habla mucho con los escritores, que en otro podcast seguro Sí, que vamos podemos a... hablar. Sí, con los escritores Sí. y con todos. Con conozco todos, con sí, el médicos, impostor lo tienen abogados, todos, sí. qué sé yo, maestras, como que, ay, no voy a saber qué decir, no voy a Sí, saber sí, qué hacer. sí. Pero bueno, ahí podemos escribir. Gracias por acompañarme, miedo querido, o voz de la abuelita, de mamá, de papá, del abuelito, que me decían, vos no servís, vos no podés, o tu amigo mejor, o tu primo hace mejor. Yo sé que me querés cuidar, esta voz, este miedo, pero en este viaje el asiento del conductor lo tengo yo. Me encanta. Me querés acompañar, bárbaro, pero no podés decidir sobre qué es lo que voy a hacer. Sí, me encanta. Entonces, quizás como ejercicio podemos escribirle una carta a Sí. nuestro propio miedo. Sí, exactamente. Y ponerle estas cositas, y esto puede marcar un antes y un después, ¿no? En nuestra cuestión creativa. Sí. Porque podemos ponerlo, al ponerlo en papel, todas las cosas empiezan a tener más sentido. Para mí eso yo lo súper recomiendo. Y es re siempre. terapéutico. Es re terapéutico, re terapéutico. Así que bueno, esperamos que este episodio sea una invitación a escuchar sus ideas, por más locas Sí, que parezcan, y a reconciliarse con su creatividad y a vivirlas como aliadas cotidianas. Libera tu magia nos recuerda que todos y todas tenemos el derecho y la dicha de crear. Así que, Vero, ¿qué opinás para cerrar? Eso me encanta. Todos tenemos esa posibilidad de crear, así que a hacerlo. A no desaprovecharla. Bueno, nos escuchamos en el próximo capítulo. Gracias por estar del otro lado. Bye. Gracias por estar del otro lado y acompañarnos en este viaje de creatividad e intuición. Que la palabra se convierta en magia y la visión
se abra como un jardín.